En esta ocasión nos vamos a sumergir en un misterio un misterio que ha perturbado a España durante décadas. Sí, El expediente Vallecas. exacto. Un caso único, ¿eh? El único documentado por la policía. El único en los anales de la policía española que se atrevió a asomarse al abismo de lo paranormal. Totalmente. Un caso, además, que nos arrastra a la tragedia de una familia, ¿no? La de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Una joven cuya muerte en 1991, fíjate, desató una espiral de sucesos inexplicables Una espiral que todavía sigue dando vueltas. y que, como bien sabes, inspiró la escalofriante película Verónica en 2017. Estefanía, con solo 18 años, vivía con su familia en un piso del barrio madrileño de Vallecas. Una joven aparentemente normal, ¿verdad? Sí, sí, aparentemente sí. Una chica normal con sus amigos, sus estudios. Pero había algo más. Lo curioso es que Estefanía, a pesar de su crianza católica, sentía una creciente fascinación por el ocultismo, casi como si buscara respuestas en lo desconocido. Respuestas que quizá encontró de la forma más terrible. Su muerte fue repentina, Totalmente inesperada. precedida por un episodio de catalepsia Bueno, y un coma que la sumió en un silencio del que nunca despertaría. un silencio que a muchos nos sigue perturbando. Y la autopsia, como si el destino quisiera burlarse de nosotros, no arrojó una causa clara, solo la etiqueta de muerte súbita y sospechosa. Un misterio envuelto en otro misterio. La verdad es que sí. Y a partir de aquí, la historia toma un giro que hiela la sangre. Tras la muerte de Estefanía, la casa familiar se convirtió en un escenario de pesadilla. Su madre, Concepción, fue la primera en sentir el gélido aliento de lo inexplicable. Una pesadilla que cuesta imaginar, Concepción contaba cómo la voz de Estefanía la llamaba desde las sombras, desde diferentes habitaciones. cómo una figura espectral, la de un anciano, atravesaba las paredes como si fueran humo. Una imagen, desde luego, aterradora. Espeluznante, ¿verdad? Pero eso no era todo. Objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe, el clásico repertorio de un poltergeist. ¿Te imaginas vivir bajo esa tensión constante sin saber qué acecha en la oscuridad? No, la verdad es que no. Hubo un episodio particularmente aterrador. Las hijas pequeñas de la familia, imagínate, despertaron en mitad de la noche con sus muñecas estrelladas contra la pared. Una imagen, sin duda, que se grabó a fuego en sus memorias. Ante el terror que los atenazaba, el 27 de noviembre de 1992, la familia Gutiérrez tomó una decisión desesperada: Desesperada, yo diría, inevitable. llamar a la policía. Algo insólito. La llegada del inspector José Negri y su equipo marcó un antes y un después en este caso. Su informe policial se convirtió en un documento único en la historia de la policía española. Un documento que aún hoy sigue generando controversia. Un documento que relata sucesos escalofriantes presenciados por los propios agentes. Una puerta de armario cerrada con llave que se abre de golpe, ruidos estridentes provenientes del balcón vacío. Una sustancia viscosa de color marrón Increíble. que apareció de la nada en una mesita de noche. Un crucifijo arrancado de la pared dejando marcas que parecían garras. Casi como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado con furia. Y para añadir más leña al fuego, los agentes describieron una bajada brusca de temperatura en el baño. Una sensación gélida que nunca antes habían experimentado. Un frío, según contaron, que les caló hasta los huesos. Te das cuenta de la importancia de este detalle. Agentes de la ley, personas acostumbradas a lidiar con lo tangible, se encontraron frente a un fenómeno que desafiaba toda lógica. Personas que en principio no deberían creer en estas cosas. Es cierto. Y este solo es el comienzo de la historia. 2 años después, el 1 de noviembre de 1993, un nuevo suceso vino a agitar las aguas. Un suceso que muchos consideran la prueba definitiva. Una fotografía de Estefanía, colgada en el salón, se incendió repentinamente. Pero lo más extraño es que las llamas solo consumieron su rostro, dejando el marco y los objetos circundantes intactos. Un detalle, desde luego, macabro. Un detalle macabro que intensificó el misterio alrededor del expediente Vallecas. Ahora bien, a pesar de la avalancha de sucesos inexplicables y el testimonio de la familia, no podemos pasar por alto las voces que cuestionan la veracidad de lo ocurrido. Hay que tener en cuenta todos los puntos de vista. En 2018, el diario El Mundo publicó una entrevista con los hermanos de Estefanía, Ricardo y Maximiliano, quienes negaron rotundamente la versión de los hechos. Un giro inesperado, sin duda. Intentaban proteger el nombre de su familia, o su percepción de los hechos era diferente. Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la memoria. ¿Y aquí qué te parece? ¿Crees que la familia Gutiérrez fue víctima de un auténtico fenómeno paranormal o hay una explicación racional que se nos escapa? Piénsalo bien, porque el expediente Vallecas nos reta a cuestionar los límites de lo que creemos saber. Un caso que, sin duda, nos invita a la reflexión.
Lo que hace fascinante a El expediente Vallecas, ¿no? Es que nos enfrenta a lo desconocido, a esa parte de nosotros que anhela creer en lo imposible. Y no solo eso, también nos invita a reflexionar sobre el impacto de estos casos en la cultura popular. Piensa en la película Verónica, que no solo se basa en el caso, sino que lo proyectó a una audiencia internacional. Es cierto, es cierto. Verónica, aunque con ciertas licencias creativas, logró capturar la esencia del miedo y el misterio. Y lo más importante, reavivó el interés por el expediente Vallecas, convirtiéndolo en un tema de debate, un debate recurrente. Un debate que se extiende más allá del cine, ¿no? Con innumerables reportajes, documentales de investigaciones independientes que buscan respuestas en las sombras. Respuestas que a veces parecen imposibles de encontrar. Lo cual demuestra que, a pesar de las controversias y las diferentes versiones, el expediente Vallecas sigue vivo en el imaginario colectivo. Un enigma que se resiste a ser olvidado. Un enigma que, sin duda, nos sigue fascinando. Y ahora me gustaría que nos centráramos en un elemento clave de este rompecabezas, ¿no? El informe policial. Un documento excepcional, único en los archivos de la policía española, que registra lo paranormal como un hecho tangible. Un informe que, a pesar de su brevedad, nos ofrece una escalofriante ventana a lo que experimentaron los agentes en la casa de los Gutiérrez. Recordemos esos detalles escalofriantes. La puerta del armario que se abre sola, los ruidos provenientes del balcón vacío. Esa sustancia viscosa y oscura, ¿no?, que apareció en la mesita de noche. El crucifijo arrancado de la pared dejando marcas que parecían garras. Y esa bajada repentina de temperatura en el baño, un frío inexplicable que caló hasta los huesos de los agentes. Un frío que, según describieron, era como si una presencia invisible les rodeara. Es importante destacar que estos agentes no eran expertos en lo paranormal, ¿eh? Eran policías, hombres y mujeres de la ley, entrenados para lidiar con lo tangible, lo racional. Personas que, en principio, se supone que deben ser escépticas, ¿no? Y sin embargo, lo que presenciaron en aquella casa los marcó profundamente. ¿No crees? Absolutamente. El inspector José Negri, el responsable del informe, afirmó en diversas ocasiones que el expediente Vallecas cambió su percepción del mundo. Imagínate la lucha interna, ¿no? El cuestionamiento de todo lo que creían saber. Un policía enfrentándose a lo inexplicable, a fuerzas que escapan a su control. Una experiencia que seguro que les hizo replantearse muchas cosas. Un testimonio que nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que existan realidades más allá de nuestra comprensión, ¿no? Dimensiones que solo se nos revelan en momentos de caos y misterio. Dimensiones que quizás siempre han estado ahí, pero que no somos capaces de percibir. El expediente Vallecas es como una grieta en la realidad, ¿no? Una puerta entre lo conocido y lo desconocido. Una puerta que a veces se abre de forma inesperada. Y a través de esa grieta se filtran sucesos que desafían nuestra lógica, que nos obligan a replantearnos lo que consideramos posible. Sucesos que nos recuerdan que hay mucho más en el mundo de lo que podemos ver y tocar. ¿Y a ti qué te susurra esa grieta? ¿Qué te dice la historia de Expediente Vallecas? ¿Te atreves a asomarte al abismo y mirar a los ojos del misterio? El Expediente Vallecas es como un laberinto de espejos, ¿no? Donde cada reflejo nos devuelve una imagen distorsionada de la realidad. Un laberinto donde los hechos se entrelazan con las percepciones, las creencias y los miedos más profundos. Hemos recorrido cada rincón de este caso, desde la muerte de Estefanía hasta los sucesos que convirtieron su hogar en un escenario de pesadilla. Hemos analizado el informe policial, ese documento que nos habla de lo inexplicable con la voz fría y distante de la ley. Hemos escuchado a quienes creen en lo paranormal y a quienes buscan una explicación racional, como los hermanos de Estefanía, que negaron la versión oficial de los hechos. Claro, claro. Pero al final, el expediente Vallecas sigue siendo un misterio sin resolver, una herida abierta en la historia de España. Una herida que a muchos nos sigue fascinando. Una historia que nos recuerda que hay fuerzas que no podemos controlar, realidades que se escapan a nuestra comprensión. Realidades que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Y que la búsqueda de la verdad, aunque a veces nos lleve a callejones sin salida, es un viaje que merece la pena emprender. Totalmente de acuerdo. Quizás la respuesta no se encuentra en los hechos, sino en las preguntas que nos plantea este caso. ¿Qué hay más allá de lo que podemos ver y tocar? Existen dimensiones que solo podemos vislumbrar a través de la niebla del misterio. El expediente Vallecas no nos ofrece respuestas definitivas, pero nos invita a mirar más allá de lo evidente, aceptar que hay espacios en el universo que aún no hemos explorado. Espacios que quizás nunca debamos explorar. ¿Y a ti? ¿Qué te ha revelado este viaje a las entrañas del misterio? ¿Te atreves a seguir explorando lo desconocido?
a cuestionar tus propias certezas. El misterio siempre estará ahí esperando a ser desvelado. Recuerda que, a veces, las respuestas más valiosas se encuentran en las preguntas que nos atrevemos a formular. Hasta la próxima, y que el misterio te acompañe.